de su amor y su gracia. Nuestros textos están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén. Versículo 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer, ¿qué? Y a cometer fornicación. Amén. Pero hoy, amados hermanos, quiero tocar un tema, hermanos, porque sobre todo, ¿qué dice la Escritura acerca de la fidelidad? Y ya Abby nos estuvo hablando, los que vinieron el día martes, ya nos estuvo hablando acerca de acá hay lugar si gustan, Joana, junto a mi esposa. No come, no pellizca, solamente cuando se duerme pellizca. Pero ¿cuántos hemos escuchado la palabra bien, buen, siervo y fiel? ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra? A ver, repito, y nos la han dicho y está en la Escritura: bien, buen, siervo y ¿qué, hermanos? Bien. Ok, ¿cuántos levantarían su mano? A ver, nuevamente. Dice la palabra: bien, buen, siervo y fiel. Ese es el tema. ¿Y cuántos diríamos amén? Pero levanten la mano para verlos, a ver si no faltamos, somos responsables, damos nuestra ofrenda. Bueno, a ver. Ya Abby, decíamos el día martes, nos estuvo hablando un poco acerca de la fidelidad, bueno, mucho también, ¿verdad? Nos estuvo hablando y nos van a estar hablando acerca de la fidelidad. Ya se nos ha hablado de esta iglesia de Pérgamo y ahora también vamos a ver. Dice que ser fiel es ser confiable. Ser fiel es, ¿qué, hermanos? Ser confiable, es alguien con quien se puede confiar, que sabemos que podemos contar con ellos, ¿verdad, amados hermanos? ¿Cuántos tú conoces que puedes confiar con ellos en este lugar? No hablando de allá afuera, sino de este lugar. ¿A cuántos conoces de todo este lugar? De todos, ¿cuántos podemos decir que yo soy confiable? Yo soy confiable. Puede contar conmigo. A la hora que sea, pastor, a la hora que sea, iglesia, pueden contar conmigo. ¿Cuántos decimos amén? Es ser fiel, es ser confiable, es firme e incondicional. Es ser firme e incondicional, amén. Que no ponemos excusas, que no ponemos pretextos. Cuando se nos pide algo, no ponemos excusas, porque somos confiables, somos firmes. Porque una cosa es decirlo, una cosa es predicarlo, pero otra cosa es practicarlo, es hacerlo. Es totalmente diferente. Entonces, es firme e incondicional, firme e incondicional. Y la Biblia, hermanos, habla de esta clase de fidelidad de 4 maneras, hermanos, como un atributo de Dios. Dios es fiel. Y ahorita lo estábamos cantando, en uno de los cantos estábamos hablando de que Dios es fiel, de la fidelidad ha sido, su fidelidad ha sido ¿qué? Grande, que su fidelidad ha sido grande. Él no cambia, amén. Él sigue siendo. Entonces, es como un atributo de Dios. Dios es fiel. ¿Y qué espera de sus hijos? También la fidelidad. También espera que nosotros seamos fieles, porque el atributo de Dios es la fidelidad. Él es fiel. También, hermanos, como una cualidad de algunas personas, también hay algo que algunas personas se puede contar con ellos en todo tiempo. Incluso a veces cuando las cosas como que no están saliendo bien, como lo que ahorita decíamos, pero aún así, aunque a veces te duele todo, sientes que ya no puedes, pero como tu fidelidad es hacia Dios, porque sobre todo la fidelidad es hacia Dios, se puede contar, hermanos, con las personas a pesar de las situaciones que estén pasando. Amén, hermanos. Entonces, como una cualidad de algunas personas, como una característica que muchas personas también no tienen, que hoy dicen una cosa y mañana
dicen otra cosa, que hoy hacen una cosa y mañana hacen otra cosa, que hoy prometen y mañana quién sabe dónde se está. Entonces estamos hablando de la fidelidad y decíamos, el tema es bien, ¿qué, hermanos? Buen siervo y qué? Y fiel, ¿ok? Bueno, ¿cuántos somos siervos del Señor? ¿Cuántos somos? Sí se escucha, a lo mejor no se escuchó bien. ¿Cuántos somos siervos del Señor? Muy bien. Entonces, decimos, hermanos, característica que muchas personas no tienen y como un don del Espíritu Santo. Es algo que es un don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser fiel? Pues si el Espíritu de Dios mora en nosotros, yo voy a poder ser fiel a Dios. Decía hoy en la clase que tengo, ¿verdad? De los pastores, ahora me tocó los días viernes y hacían una pregunta el pastor de allá de Canadá. ¿Por qué Dios no se nos reveló en su totalidad al ser humano? ¿Por qué no se nos reveló en su totalidad? ¿Por qué cree, hermana Adela? Quizá no podríamos comprenderlo, pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no se nos reveló en su totalidad? ¿Por qué crees, Ariel? No lo podríamos entender. ¿Quién más quiere opinar? Ahí todos los pastores opinamos, ¿eh? Pero yo creo que sobre todo, amados hermanos, dice que Él nos dio un libre albedrío de decisión, de yo decido a quién estoy sirviendo, yo decido a quién le estoy siguiendo. Un libre albedrío, amados hermanos. Pero yo luego en ese momento, luego yo me ponía a reflexionar de una manera personal. Y yo decía, Dios se reveló a mí formándome. Yo me veo en el espejo y yo digo, soy el más guapo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? No es cierto. Entonces, Dios, hermanos, me formó. Yo veo, amados hermanos, cómo Dios formó al ser humano de una manera tan maravillosa, tan grande, que quién soy yo para no decirle, Señor, gracias porque tú me formaste desde el vientre de mi madre. La manera en que Él me formó se está revelando a mi vida. Tú ves la naturaleza y el Señor se está revelando. Pero también, amados hermanos, ¿cómo se reveló el Padre? A través de su Hijo Jesucristo. Como dicen, si se revelara en su totalidad, pues caeríamos fulminados, muertos. Pero piense mucho en esto. ¿Por qué no se nos reveló en su totalidad? Ya se los dejo como tarea también. Sale así como a mí me pusieron. Entonces, es un don del Espíritu Santo. La fidelidad, hermanos, es un don del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando no mora el Espíritu Santo, vamos a ser inestables. Va a haber mucha inestabilidad en nosotros. Hoy digo una cosa y mañana digo otra cosa. Bien, en el libro de Efesios, capítulo 1:1, dice que fiel, bueno, más bien fiel, hermanos, se utiliza también en el sentido de creer, como en el caso de los cristianos precisamente de Éfeso. En el libro de Éfeso, capítulo 1, versículo 1, fíjate cómo dice el apóstol Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, amén, por la voluntad de Dios. Y luego, ¿cómo les dice a los efesios, hermano? ¿A los qué, hermanos? A los santos, pero también, ¿qué les dice? ¿Fieles en quién, hermanos? En Cristo. Amén. Fieles hace la afirmación, fieles en Cristo, hermanos. Porque sin Cristo, amados hermanos, olvídate, somos un caso especial. Somos un desastre, la verdad. Sin Cristo somos un desastre. Entonces dice, Pablo le habla, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y les dice a los santos, ¿cómo se expresa de ellos? Fieles en Cristo Jesús, que están, ¿en dónde, hermanos? En Éfeso, amén, que están en Éfeso. Entonces, ¿cómo eran estos hermanos? A ver, fuerte, ¿cómo eran estos hermanos? Santos y fieles. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo eran estos hermanos Salvador? Los de Éfeso. Ok, ¿cómo eres tú? No. Dejémoslo así. Me estoy explicando porque la palabra ahí está escrita. Y Pablo, hermanos, está hablando y cómo se expresa de ellos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando mora el Espíritu Santo en nosotros, cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, vamos a poder mantenernos en esa fidelidad a Dios. También en Colosenses capítulo 1:2
Colosenses 1:2. También Pablo les dice a los colosenses, a los santos y fieles les dice, también fíjate cómo les expresa con los de los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces en Colosas, ¿qué había, hermanos, también? Oh, hermanos, ¿qué? Santos y fieles, santos y fieles, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque en la iglesia La Hermosa también hay hermanos. A ver, digan todos los que sabemos que hay santos y fieles. En la iglesia La Hermosa hay, ¿qué, hermanos? Entre ellos soy yo. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la fidelidad. Bueno, las escrituras en general, hermanos, hablan de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad sigue. Tu fidelidad sigue. La fidelidad de Dios. Tú estamos respirando es por la fidelidad de Dios, porque lo prometió. Constantemente, hermanos, aprendemos que cuando Dios dice que hará algo, ¿lo cumple, hermanos? Aun cuando parece imposible, ¿el Señor lo cumple, hermanos? A ver, por ejemplo, denme un ejemplo de algo que Él dijo, que el Señor dijo, y como que es imposible de ocurrir, pero ocurrió. Cuando le entregó la tierra prometida, ¿lo cumplió? Parecía imposible. ¿Mandé? Cuando le mandó a hacer el arca de Noé. ¿Y qué pasó? Dios cumple su promesa. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra, iglesia, La Hermosa. ¿Y cuántos cumplimos nuestra palabra también? Cuando dice algo, hermanos, que algo va a ocurrir, hermanos, ocurre. Si Él dice que va a llover, va a llover. Si Él dice que va a temblar, va a temblar. Si Él dice que va a sanar, porque Él siempre cumple su palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, esto es verdad, ¿verdad? Tanto para el pasado como para el presente, para el futuro. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántas promesas el Señor a ti te ha dado y el Señor las ha cumplido? ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado y las ha cumplido? Yo te puedo decir muchísimas. ¿Quién te ha sostenido? ¿Quién te ha alimentado, hermano? ¿Quién nos da la vida? Es el Señor, es el dador de la vida. Amén. Entonces, Él está cumpliendo su palabra. Si no fuera así, hermanos, ¿qué pasaría si Dios fuera infiel al menos una vez? ¿Qué pasaría si Él fuera infiel una sola vez? ¿Tú confiarías en Él, Ariel? ¿Confiarían en Él, amados hermanos, si Él fuera infiel por una sola vez? ¿Mande? No puede ir en contra. O sea, Él es fiel, Él sigue siendo fiel, amén. Y Él no va a fallar nunca, amados hermanos. Pero a ver, ¿qué pasa cuando alguien no es fiel en lo que dijo, en lo que habló? ¿Sigues confiando en Él? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese llovido cuando se hizo el arca? Cuando se creó el arca, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubieran creído. Se hubieran burlado, se hubieran seguido burlando, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí está tu Dios. Te dijo y mira tanto que te has esforzado y no, pero Dios, hermano, siempre cumple su palabra, porque la esencia de Dios, sobre todo la esencia de Dios es la fidelidad. Él es fiel. Amén, hermanos. Él es fiel, Él es fiel. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Y aquí nos da la respuesta, esto que estamos diciendo, hermanos. Él nos da la respuesta. ¿Qué dice, amados hermanos, en Primera de Reyes 8:56? Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Amén, amados hermanos. Fíjate lo que dice, que no ha dejado, escucha bien, amados hermanos, no ha dejado el creador del universo, no ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio. Él no ha dejado de cumplir ninguna promesa, amados hermanos. Si Él te ha dado una promesa, la va a cumplir, aunque tú seas infiel. O aunque muchas veces hemos sido infieles. ¿Y qué ha pasado, amados hermanos? A pesar de muchas veces que hemos sido infieles al Señor, Él sigue siendo fiel. Amén. Él sigue siendo fiel porque esa es la esencia de Dios, la fidelidad. Él es Dios, Él es fiel. Entonces dice que Él no ha dejado de cumplir ni una sola promesa que nos dio, hermanos. ¿Cuántas promesas nosotros lo hemos hecho y en cuántos le hemos fallado al Señor? Porque repito, cuando está el Espíritu Santo en nosotros, cuando hemos tenido ese nuevo nacimiento, hermanos, vamos a poder mantener esa fidelidad, porque el Espíritu Santo va a estar trabajando en cada uno de nosotros y nos va a llevar y nos va a redarguir a ser fieles a Dios. Pero si no está, amados hermanos, ¿qué va a haber? Esa inconstancia. Esa inconstancia. Entonces, Él no ha dejado de cumplirla, dísela bien clara, ni una de sus promesas. ¿Cuántos podemos decir que Dios es eternamente confiable? ¿Cuántos podemos, sí se escucha allá atrás, hermanos? ¿Cuántos podemos decir que Dios es eternamente confiable, eterno por siempre, de principio a fin? Él es eternamente, hermanos, para que se despierten, Él es eternamente confiable. Amén. Él es fiel, Él es confiable. Él es firme, hermanos. Dios es firme. Dios es firme, iglesia. Bueno. E inquebrantable. Okay, ahora, ¿cuántos somos confiables? ¿Cuántos somos firmes e inquebrantables? ¿Solo Dios? Me doy entonces. Dios es confiable. Dios es firme e inquebrantable. ¿Y qué espera de nosotros? Lo mismo. El Señor Jesucristo fue confiable y estaba revestido de esta naturaleza humana. Fue confiable, fue firme, fue inquebrantable hasta lo último. Porque la fidelidad, hermanos, precisamente decimos que es uno de sus atributos naturales. Entonces, ¿cuántos ya tuvimos un nuevo nacimiento? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra nueva naturaleza? ¿Cuál debería de ser, iglesia, nuestra nueva naturaleza? Nuestra nueva naturaleza debería ser que también somos personas confiables, que el Señor puede tener esa confianza en ti, que sabe, amados hermanos, que tú te vas a mantener firme e inquebrantable independientemente de lo que venga, llueve, truene o relampaguee, tú te vas a mantener firme, confiable. Y aunque todo mundo me dejare, ¿qué dice la palabra? Y aunque todos me abandones, y aunque venga lo que venga, Señor, yo me voy a mantener firme. Puedes confiar en mí. ¿Cuánto le podemos decir, Señor? Puedes confiar en mí, Señor. No se escucharon. ¿Cuánto le podemos decir, Señor, puedes confiar en mí? Salmos 89, 8. Estamos viendo cómo es nuestro Dios. Dios es fiel. Amén, hermanos. Porque está pidiendo de nosotros fidelidad. De cada uno de nosotros está pidiendo fidelidad. Recuerden, amados hermanos, que Él da talentos. Amén, hermanos. Él nos da dones. Él nos da capacidades. ¿Para qué no las da, Nancy? Para guardarlas. ¿Qué es lo que espera que hagamos con eso que el Señor nos ha dado? Hacer su voluntad, trabajar, servir, ponerlos en práctica, ponerlos por obra para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso dice, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Amén. ¿Cuántos esperamos estas palabras el día que el Señor nos llame? ¿Cuántos la estamos esperando, hermanos? Y los demás que están esperando.
Idos de aquí, obradores de maldad, no los conozco. No, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Salmos 89, 8? Amén. Algo que se a ver, hermanos, ¿a cuánto nos cuesta mucho esforzarnos para ser fieles? Levanten la mano a todos los que nos cuesta mucho trabajo ser fieles. No en su matrimonio, porque no quiero problemas. Adiós. Si no, ahorita van a empezar acá. Te voy a hacer una pregunta. ¿A Dios tiene que esforzarse por ser fiel? No, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Amén. Dios no tiene que esforzarse por ser fiel. Él es fiel. Y nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta, no, hermanos? ¿Qué trabajo nos cuesta ser fieles, ser constantes, tener una estabilidad en el Señor, sobre todo, tener una estabilidad en el Señor? Poderle decir al hermano, a la hermana, a tu líder, al pastor: hermano, puede contar conmigo. No importa la hora, usted puede llamar, hermano, y ahí vamos a estar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque se puede contar con las personas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se puede contar? Yo sí puedo decir que hay personas en este lugar fieles, que son confiables. Pero ¿sabes por qué, amados hermanos? Porque han nacido de nuevo, porque tienen a Cristo en su corazón. Y a pesar de que muchas veces las enfermedades, a pesar de que muchas cosas puedan venir a nuestra vida, pero se mantienen esa fiel. Entonces Dios, hermanos, no tiene que esforzarse por ser fiel. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo, ser fieles a Dios? Nuestra mirada no está puesta en Él y anteponemos a Él, que nuestra mirada está puesta en la persona. ¿Por qué nos costará mucho trabajo ser fieles? ¿Qué dice la palabra que acaba de leer mi hermano? Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, amén. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y le dice: ¿quién como tú? Hace la pregunta: ¿quién como tú? Y dice: poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. O sea, es un Dios, hermanos, fiel, y tu fidelidad te rodea. Amén. ¿Conoces a una persona que su fidelidad lo rodea? ¿Sí me estoy explicando? Que su fidelidad lo rodea, que no hay cosas que oculta en su corazón, en su mente, que somos personas transparentes, que podemos ser personas, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros, tener ese nuevo nacimiento, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amados hermanos, qué importante, ¿verdad? Y eso es importante, iglesia. Estamos viendo el tema: bien, buen siervo y fiel. ¿Para quién van a ser estas palabras? De acuerdo con la escritura, ¿para quién van a ser estas palabras? Para aquellos hermanos que pusieron a trabajar los talentos, lo que Dios les dio, lo que Dios les entregó. No es el pastor el que pedirá cuentas, no son los líderes, es Dios mismo el que pedirá cuentas. Amén. Amén, hermanos. También en el libro de Hebreos 13:8, y decimos esta parte que la sabemos muy bien, que Jesucristo es el mismo de ayer, ¿de qué, hermanos? De hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Es el mismo, no cambia, no es fluctuante, iglesia, no es fluctuante. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, hermanos. No cambia. Si Él dice una cosa, la hace y la cumple. Si Él promete algo, lo cumple. Si Él abre su boquita, lo cumple. Amén, amados hermanos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Y cuántos decimos así soy yo también? ¿Cuántos podemos decir estas mismas palabras? ¿Cuántos podríamos decir? Si yo dije, lo voy a cumplir. ¿Se acuerdan cuando nos bautizamos, los que ya se bautizaron, dijimos: muero para qué? Para el mundo, y ahora vivo para Cristo. ¿Cuántos lo hemos cumplido? Muero para el mundo y ahora vivo
para Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora yo soy siervo, soy esclavo de Jesucristo. A Él le pertenece mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo lo que tengo a Él le pertenece. Entonces, Jesucristo es el mismo. Esto es importante, hermano, muy importante, porque se tiene que quitar de nosotros esa inestabilidad emocional, espiritual, hermanos. Tiene que haber un cambio, porque si no, mira, venimos hablando de tema más tema más tema y no pasa nada. Entonces, así como dice la palabra, porque ¿a quién estamos imitando, hermano? ¿Estamos imitando a quién, hermano? ¿A quién estás imitando? ¿Al faltista? Porque luego sucede eso, que a veces dice, no, si el hermano falta, pues yo también voy a faltar. Si el hermano pone pretextos, pues yo también voy a... Y tal parece que porque el hermano pone pretextos, eso me da también, ¿verdad?, libertad para yo también poner pretextos. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos imitando? Si el pastor falta, pues ¿por qué yo no? Si la hermana Sonia no avisa, ¿por qué yo? Y entonces nos volvemos a veces querer ser imitadores, hermanos, de las personas equivocadamente, hermanos. Porque ¿a quién tenemos que imitar, iglesia? ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, hermanos. Ahora, en su fidelidad, hermanos, fíjate cómo es tan maravilloso que en su fidelidad Dios, hermanos, nos protege del mal. Hermana Marce, segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Amén. Vemos cómo en su fidelidad Dios nos protege. Porque ¿sabes cuántas cosas suceden allá afuera? O allá afuera o a veces hasta dentro de la casa. Pero cómo Dios nos protege. ¿Qué dice mi hermana? Ok. ¿Cuántos decimos que el Señor nos ha guardado de todo mal? Amén. Dice, pero fiel es el Señor, hermano. Mira, pasan muchos accidentes, yo te lo puedo decir, pasan muchos accidentes. Ayer que veníamos de la Ciudad de México había un accidente muy fuerte sobre la carretera y a cada rato, hermanos. El otro día atropellé un perrito también, pero salió corriendo, gracias a Dios que Dios. Lo bueno que no tendría en mi conciencia una vida, un animal en mi conciencia. Pero no, a lo que voy, hermanos, es que el golpe, el impacto con el carro fue fuerte. Amén. Venía fue un impacto muy fuerte. Cuando ya reviso, hermanos, el carro, yo dije ya, carrito, Ignis, chao. Pues el perrito salió corriendo, hermanos, y lo único que se le rompió fue las luces de niebla. Una. Para el impacto que se escuchó, porque Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y no iba tan rápido, iba como a 160. Entonces no entiendo por qué. Es cierto. No, ¿saben qué fue lo que pasó, hermanos? Y se los digo, ya ahorita los frenos se patinaron, de hecho ya tiene que ir al servicio, porque ya los frenos no. Pero Dios nos guarda. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha guardado de muchos males? Porque Dios es, ¿qué, hermanos? Dios es bueno y es bueno y es fiel. Amén. ¿Y cómo le pagamos al Señor esa fidelidad? A ver, hermanos, también vamos a ver también en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Cómo Dios también nos cuida y nos guarda. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte, mis hermanos? Por favor. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjense cómo Dios en su infinita fidelidad, amados hermanos, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. O sea, la tentación ahí va a estar, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. La fidelidad de Dios, hermanos. Así es que no hay excusa y no hay pretexto. Ay, hermano, es que soy carne, soy humano, ¿verdad? Y por eso volví a caer otra vez con lo mismo. Dice
que no nos dará, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. También en Primera de Juan 1:9, hermanos, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque nos perdona todos nuestros pecados? Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra, hermanos? Él es, ¿qué, hermanos? Fiel y justo. Él es fiel y justo, amén, para limpiarnos de toda maldad, hermanos. Le fallamos la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Cuántos ya estaríamos? 3 metros bajo tierra. Pero como Él nos perdona, porque Él es fiel, y Él nos perdona, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántas veces, hermanos, por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestras faltas, etcétera, etcétera, hemos lastimado a otros? Hemos hecho daño a otros, a la familia, los hemos lastimado. Mas, sin embargo, el amor de Dios tan maravilloso, tan grande, me perdonó y me regresó el amor de mi familia o quizá de la persona que lastimé o que dañé. Pero a veces se nos olvida muy rápidamente cuando el dolor o lo que causamos fue algo que dolió mucho a la persona. Pero dice la palabra que Él nos perdona porque Él es fiel, amados hermanos. Si no creo, yo se los digo yo personal, yo ya no tendría familia, ya no tendría esposa. Pero como Dios es fiel y me perdonó, me restauró y pudo restaurar mi hogar y mi familia. Pero se me olvida eso, hermanos, y me vuelvo un ingrato delante de Dios. Y empiezo a poner excusas para servir a Dios, para trabajar para el Señor. Empezamos a poner miles de pretextos, cuando Dios todo lo que tengo me lo ha dado el Señor, a pesar de haber sido un pecador, pero de esos de marca, hermanos. Pero Él es fiel, que perdona todos nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ello? Amén. Ahora, también en Primera de Corintios 1:9 vemos cómo también, amados hermanos, Él hace algo maravilloso en nosotros. Primera de Corintios 1:9. Eres Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Nuevamente, ¿qué dice la palabra? Que fiel es, ¿qué, hermanos? Fiel es Dios. Estamos hablando de la fidelidad. ¿Y a quién tenemos que reflejar? A nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que te muevas, donde quiera que nos movamos, tenemos que estar rodeados de fidelidad. Por ejemplo, tu patrón puede decir, ¿eres un trabajador fiel? Tu vecino puede decir, ¿eres una vecina fiel o eres un vecino fiel? Hablando de la fidelidad que se puede contar con la persona. Tu esposo, tu esposa, ¿puede decir que no le echas mentiritas o mentirototas? ¿Ariel es fiel? Se puso a sudar este Arielito. Dice que fiel es Dios, amén. Fiel es, ¿qué, hermanos? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Dios, hermanos, Dios es tan fiel que fuimos llamados para tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, tiene que haber una fidelidad de nosotros. Amén. Yo te puedo asegurar, hermanos, que la mayoría de veces, si no le somos fieles a Dios, tampoco lo vamos a hacer con nuestras familias. Y me digas lo que me digas, pero es una verdad. Porque algo va a estar mal, algo va a estar. Y de repente vamos a mentir, no vamos a ser verdaderos, no vamos a ser claros. Vamos a andar haciendo un montón de cosas. Entonces, fiel es Dios. Y también en Filipenses 1:6, dice la palabra en Filipenses 1:6, estamos viendo la fidelidad de Dios. Estando persuadido de esto, dice la Escritura, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros, hermanos? Nos está perfeccionando para que lleguemos a la santidad, porque sin santidad
nadie verá al Señor. Si soy inestable, ¿veré al Señor? Si soy una persona, soy infiel, ¿estaré en la presencia de Dios? Si soy un mentiroso, si soy un arrogante, si soy un ladrón, si miento, ¿estaré en la presencia de Dios? Dios es santo. ¿Y qué espera de nosotros? Santidad. Pero eso no se va a lograr, hermanos, si no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Y eso, amados hermanos, nos va a llevar a ser cristianos fieles. Miren, amados hermanos, cuando una persona camina consistentemente con Dios en ese servicio humilde a él o ella, hermanos, puede ser llamados fieles. Cuando tú caminas con Dios, porque algo importante que también había en las respuestas, era una que yo también daba, es que va a depender la fidelidad o conocer a ese Dios, va a depender de la intimidad que tengas con Él. ¿Cómo voy a conocer cada día más a ese Dios creador del universo si no es a través de intimidad con Él? Pero ¿cómo pretendo conocer a ese Dios creador de todo, amados hermanos, si no tengo intimidad con Él? Si siempre le ando poniendo excusas y pretextos para servirle a Él. Pues no funciona, no nos engañemos, no funciona. Mientras más queremos conocer, ¿qué tanto has, por ejemplo, de enero a esta fecha, qué tanto conoces y puedes hablar del Dios de las Escrituras? Porque también nos dejó su palabra, ¿verdad? Su palabra para que le conozcamos. Y a través de la Escritura lo vamos a conocer. Él se nos va a revelar a través de la Escritura. Pero si ni siquiera escudriñamos la palabra, si faltamos constantemente a escuchar la palabra, porque no menosprecias el lugar, no menospreciamos al predicador, menospreciamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Dile a tu hermano, no te duermas. ¿Cuántos caminamos con Él, hermanos? A ver, ¿cuántos caminamos con Él? ¿Cuántos caminamos todos los días con el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuántos decimos, Él mora en mí? Entonces, ¿qué se va a mostrar, hermanos? Tu fidelidad. Porque Él sigue siendo fiel. Miren, Nehemías, hermanos, vamos al libro de Nehemías, capítulo 7. Cuando Nehemías, hermanos, tuvo que dejar a Jerusalén, llegó un momento en que Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, hermanos, puso a Anani y a Ananías, hermanos, a cargo. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la razón de su elección de Nehemías? ¿Por qué fue la elección de Nehemías en ellos, hermanos? A ver, hermanos, Nehemías tuvo que dejar Jerusalén, tenía que dejar Jerusalén y tenía que regresar a Persia, pero necesitaba dejar a alguien confiable. Amén. ¿Sí? ¿Y a quién escogió? A Anani y a Ananías. Luego lo leen toda esa parte de la escritura. Hermano Hugo, ¿qué dice Nehemías 7:2? Mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. ¿Era qué, hermanos? ¿Qué era varón de qué, hermanos? Todos varón de... Era varón, o sea, él tenía que viajar, tenía que salir, hermanos. Pero había, amados hermanos, en quién podía confiar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Miren, aquí hay unas llaves. El domingo pasado nadie las quiso, más que mi hermano Alberto. Pero fíjate cómo Nehemías, hermanos, se lo revela, pero también a través de los hechos de estos varones. Y dice que era varón de verdad. ¿Qué quiere decir con que era varón de verdad? Mi hermano Hugo. Que tenía palabra, era íntegro. ¿Qué más, hermanos? Porque dice que era un varón de verdad. Confiable. No andaba diciendo cosas que ni siquiera, no andaba diciendo mentiras. Dice que era
varón de verdad. ¿Qué se necesita en las congregaciones? ¿Qué se necesita, iglesia? Varones de verdad. Pero no solamente tenía esa característica. Dice, y temeroso de Dios. Amén. Varón de verdad y temeroso de Dios. Y dice, más que muchos. ¿Cómo era este varón, Sony? ¿Cómo te lo imaginas, Jesús, a este varón? ¿Cómo te lo imaginas su carácter? Porque dice que era un varón de verdad y temeroso de Dios. ¿Cómo te imaginas su carácter? Valor, palabra. ¿Cómo te lo imaginas, Gerard? Decidido. A ver, ayúdenme, varones. ¿Qué más? Decidido, fiel, firme. Y todos decimos, como yo. ¿Cómo te lo imaginas, Andrés? ¿Cómo te lo imaginas en la congregación? Pensemos. ¿Cómo te lo imaginas en una iglesia? No se dormía como otros. ¿Mande? Amaba a Dios, amable. Ándale, Memo. Amable. Como mi hermano. Feliz, como Memo. ¿Cómo te lo imaginas, Víctor? Respetuoso. Fíjate todas las características que estamos diciendo. ¿Cuántos conocemos por aquí? Entre ellos yo. Pensemos muy bien, ¿por qué está esto? ¿Por qué da estas características, hermanos? ¿Por qué Nehemías le deja esta responsabilidad? Porque, y él mismo da testimonio, era varón de verdad. Varón de verdad. No andaba, ay, ahora no, ni me saluden, hoy no quiero hablar con nadie, hoy ya me voy, ahí se ven, ¿no? Tienen un espejo, ahí se ven, si saben contar, no cuenten conmigo. Ese no es lo que me está describiendo la escritura, mi hermano. Era varón de verdad, era temeroso de Dios y dice, más que muchos. Fidelidad. Nehemías, amados hermanos, necesitaba hombres de buen carácter, hermanos, ¿verdad? En quien él pudiera confiar, hombres de carácter en el que él pudiera confiar, que sabe que en el momento que a lo mejor se necesite, podía decirle, oye, Memo, necesitamos una pipa para la alberca, y luego Memo, ¿ves? Ahí voy, pastor. ¿Verdad que sí, mi hermano? Porque la vamos a necesitar para los que se van a bautizar. Entonces, amados hermanos, pero hombres confiables, hermano. ¿Qué pasa? A ver, hermano Oscar, cuando cerca de ti hay personas confiables, hermano Oscar, como líder, como varón, ¿qué se siente, hermano Oscar? Seguridad, ¿mande? Descanso, dices, estoy tranquilo, yo sé que si el Señor me lleva, ya hay un buen... Como era el pequeñito de mi hermano Ferno, que ya también está pasando a los coros. Hermano, ¿qué se necesita en las congregaciones? Varones de verdad. Y entonces Nehemías necesitaba hombres de buen carácter. La iglesia, la hermosa, necesita hombres y mujeres de buen carácter, hermano. No de esos que andan gritando por todo y se andan peleando con todo el mundo. Es que así soy de buen carácter, pastor. No, hermano, eso no es. Es que tengas una estabilidad en tus emociones, en tus decisiones. Hombres, hermanos, que no aceptan sobornos, que estuvieran comprometidos con el bienestar del pueblo. Es decir, compromiso con el bienestar del pueblo. Comprometido con el bienestar de la iglesia. ¿Cuántos estamos comprometidos con el bienestar de la congregación? Piénselo bien, hermano. ¿Cuántos realmente estamos comprometidos con el bienestar de la iglesia? Eso es un varón de verdad o mujeres de verdad. Es un compromiso con el bienestar. No estoy aquí solamente como un religioso. No vengo como en la iglesia de allá, ¿no? No, yo vengo porque tengo un compromiso con mis hermanos,
porque soy una persona fiel en la cual se puede contar. Entonces, mi compromiso, hermanos, es con Dios primeramente, pero asimismo con toda la congregación. Yo sé que si falto, amados hermanos, a lo mejor Cristian se va a poner triste. ¿Verdad que si te pones triste cuando falta? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de evitar no faltar. Yo no sé si a lo mejor ese día Cristian viene triste. ¿Tú cómo sabes, hermano? ¿Cómo sé yo? Que a lo mejor ese día necesita una palabra, que a lo mejor y el Señor te quiere usar, pero como pusiste cosas antes, pues ¿qué crees, hermano? Que perdiste la bendición. Y por eso dice, buen siervo fiel, o va a decir lo contrario. Observa también, hermanos, vamos a observar también que la fidelidad está asociada con el temor a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5:1, hermanos, es importante, hermanos, ¿verdad? Que la fidelidad está asociada con el temor a Dios. Y entre más nosotros conocemos a Dios, que estamos hablando, entre más conocemos a Dios, hermanos, más deseamos imitarlo. ¿Qué dice, hermano Oscar? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar, hermanos? ¿A quién tienes que imitar, hermano? A Dios. Entonces, dice la palabra, es muy clara, hermanos, que nosotros mientras más le conocemos, más queremos imitarlo. Amén. Y por eso dice, sed pues imitadores. ¿A quién tenemos que imitar? Sed imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Entonces, yo tengo que desear imitar cada día más y más al amado, al Señor. Pero a veces, ¿a quién imitamos, hermana Adela? A veces imitamos a los amigos. ¿Sabes que a veces imitamos a los papás? ¿Sabes que los hijos a veces imitan a los papás? ¿Para qué vamos? Estoy con los brazos así, el papá está con los brazos así y el hijo también está con los brazos así. El papá está deteniendo la banca y el hijo también la está deteniendo la banca. El papá se sale como 10 veces al baño y el hijo también. Entonces, lo único que hacemos es que el hijo está imitando a los padres. Si la gente ve que todo el mundo se sale a la hora que quiere y no le interesa escuchar la palabra, pues el que llega va a hacer lo mismo, va a imitarnos. Pero si nosotros aprendemos a ser respetuosos, a ser esos varones de verdad, nos van a imitar también porque estamos imitando nosotros a Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Quién crees que te está imitando a ti? Si yo soy enojón, los hijos son enojones. Si yo soy grosero, los hijos son groseros. Si soy mentiroso, los hijos también son mentirosos. ¿Sí o no? ¿Quién crees que te está imitando? ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? Ahora, Efesios 6:21, otros ejemplos, hermanos, de fidelidad. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente, ¿quién fue fiel? No, pues Abraham. No, pues Moisés. No, pues no sé, Josué. El de la escritura, ¿no? Entonces, y empezamos a decir nosotros, hombres. Pero, fíjate qué dice, antes que todo, el libro de Hechos 16:25. Hechos 16:25, perdón. ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Con quién estaba Pablo, mi hermano? ¿Con quién estaba Pablo? Con Silas. ¿Dónde estaban? Entonces podemos decir que Silas, ¿qué era, amados hermanos? Que Silas era fiel. Y mira que ¿dónde estaban? Ahora, nosotros por lo regular hablamos de Pablo, o sea, tendemos más nuestra mente a hablar, no, pues Pablo estaba en la cárcel y estaba sucediendo esto, pero no estaba Pablo solo, estaba con Silas. Amén. Amén, hermanos. Porque a veces como que prestamos más atención en el que predica. Escúcheme bien, a veces prestamos más atención en el que predica. Pero tú cómo sabes, hermanos, que a lo mejor el que por allá está, por ahí, como que no dice nada.
¿Cómo sabes que es más fiel que el que a veces predica? Pero a veces como que no los tomamos tan en cuenta. Pero aquí, amados hermanos, podemos decir que hay personas que quizá no están en púlpito, pero tienen una fidelidad a Dios como no te lo imaginas. Entonces, vemos aquí a Silas, ahora también en Efesios 6:21, ahora sí. Otro nombre que casi no se nos complica decirlo, pero también la Escritura da testimonio de él. ¿Quién es, hermanos? Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todo, os lo hará saber a ti. ¿Ya ves? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tíquico. Y casi no hablamos mucho de este varón. No hablamos, pero ¿qué era este varón, hermanos? ¿Qué era, hermanos? ¿Qué dice que era? ¿Eh? ¿Cuántos tíquicos sabemos aquí? Amén. Yo me llamo Pedro, ¿no? Pero fíjate las características que tenía este varón. Repito, quizá a veces no te das cuenta, pero hay personas que a veces no tienes idea, hermanos, cómo tienen una fidelidad al Señor. Les voy a dar un ejemplo del cual yo digo, gloria a Dios. Yo les voy a decir que una mujer fiel en este lugar, es mi hermana Caritina. Cari. ¿Cuántas veces la han visto faltar? ¿Sabes que si algo a ella en su corazón está el dar su ofrenda para el Señor? Y es la primera que coopera. Ok. Ok. Y si tú le quieres dar cambio de más, te dice que no. Pero no está en un púlpito, hermano. Pero no está dirigiendo una alabanza. Pero ¿qué podemos decir, hermanos? Dar testimonio de la fidelidad a Dios. Amén, hermanos. Ahora también Colosenses 1:7. Tengo que apurarme. Colosenses 1:7. Aunque ya ven que Ariel siempre nos roba. Colosenses 1:7. ¿Qué dice, hermanos? Escuchen las características. Alguien fuerte, hermanos. ¿Qué era, hermana Laura? Era un fiel, ¿qué, hermanos? Ministro. Era un fiel ministro. Y este nombre también está complicado, ¿no? Epafras. Pero este varón, dice la Escritura, que era un fiel ministro. Vamos también a Colosenses 4:9. Aquí viene otro, hermanos. Aquí vemos a Onésimo. ¿Cómo era Onésimo, Jesús? ¿Cómo era qué, hermanos? ¿Cuántos les gustaría llamarse Onésimos? Bueno, ¿cuántos les gustaría ser como Onésimo? No, pastor, mi nombre es Rubén, de las 12 tribus. Sí, hermano, pero a veces hasta vergüenza. No, a mí me pusieron bueno, ya mejor así. Yo soy Pablo, yo soy Pedro, ¿no? Y mi hermano, pues mejor cámbiatelo el nombre. Bueno, algunos de los hombres, hermanos, incluidos en esta lista de fieles, hermanos, decimos que no son tan conocidos para mucha gente. No se sabe mucho de Tíquico o Epafras, hermanos, ¿verdad? De ellos no se sabe mucho. Pero la fidelidad, hermanos, era en ellos. Vamos a Lucas 19:17 para
Lucas 19, 17. La fidelidad, hermanos, incluso, a veces, vuelvo a repetir, ¿sabes que la fidelidad, incluso en los pequeños detalles, es conocida por Dios, hermano? Repito, la fidelidad, hermanos, incluso en los pequeños detalles, es conocida por Dios y recompensada, hermanos, al final. Porque a veces dices, no hombre, yo ya me gané el cielo, ya me ganó la corona y quién sabe cuántas esmeraldas trae. ¿Y qué crees? Que a lo mejor el que menos te imaginas va a recibir mayor recompensa. De verdad, amados hermanos. Entonces dice la palabra, les dije que hermanos, dice así, él le dijo, está bien, buen siervo, está hablando acerca ahí también de unos talentos, ¿verdad? Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás que autoridad sobre 10 ciudades. Amén, hermanos. Entonces ahí le está dando, fíjate, en lo poco fue fiel, pero dice, te voy a dar 10 ciudades. ¿Por qué a veces no tenemos, hermano? ¿Por qué a veces andamos padeciendo? Hoy, Señor, ahora sí te debo, Señor. Ahora sí, Señor, tú sabes, Señor, que te debo, pero la próxima, ahora sí, Señor, te voy a pagar hasta doble, Señor. Y ahora sí, Señor, no voy a faltar a la iglesia. Ahora sí, con lo de la pandemia, Señor, no, gracias porque me libraste. Pero ahora sí, Señor, todo mi tiempo, todo lo que tenga, te lo entrego a ti. Y después nos volvemos deudores, hermanos. Si en lo poco, hermanos, no podemos ser fieles, pues menos en lo mucho. Y aquí dice, y él le dijo, está bien, buen siervo. Fíjate lo que está diciendo, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La Biblia, hermanos, nos advierte, hermanos, de las consecuencias de la infidelidad. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. 26. Y estas advertencias, amados hermanos, son necesarias. ¿Por qué, hermanos? Hay un viejo himno, hermanos. Ahorita me estaba mucho reflexionando acerca de, a ver, hermano Oscar, ¿por qué vino celestial? Ahorita que estaban entonando esa alabanza, ¿por qué vino celestial? Yo sé que decimos hay que pero ¿por qué vino celestial? ¿Por qué crees que le pusieron vino celestial? La idea principal de esto fue un reflejo de lo que está en el cielo, pero por cuestiones solamente la cambiamos. Ajá. A ver, yo estaba reflexionando, bueno, es que también estaba yo. ¿De qué está hablando todo el canto? ¿De qué sucedió? ¿Qué milagro? ¿Mande? ¿Convirtió el agua en vino? ¿Quién lo convirtió? ¿Y qué iban a tomar? Bueno, me llevaba a reflexionar eso. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban tomando? ¿Quién convirtió ese vino, el agua en vino? ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces, ¿qué estaban tomando? Bueno, reflexionen eso. Ajá. Pero reflexionen en eso. Ok, entonces estas advertencias, hermanos, son necesarias, hermanos. Y hay un viejo himno que somos propensos a extraviarnos, propensos a olvidar al Dios que amamos. Pueden apoyarme. Miren, vamos al libro de Proverbios 26. ¿Qué dice? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ok, miren, hermanos, iglesia, hermanos, pónganme atención, no se me distraigan. Nuestros corazones son inconstantes con mucha frecuencia, aunque tengamos las mejores intenciones. Por eso dice lo que acaban de leer, mi hermano, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad hace la pregunta, ¿quién lo hallará? Y luego también dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice Mateo 26:75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró
amargamente. ¿Qué le había dicho Pedro al Señor Jesucristo? Que hasta la misma muerte. ¿Y luego qué hizo? Le negó. ¿Cuántas veces, hermano, nuestro corazón ha sido inconstante? Y nuestro corazón es inconstante. Por eso dice, engañoso es el corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que prometemos, porque a Dios no se le olvida absolutamente nada. La fidelidad, hermanos, afecta a todas nuestras relaciones. Si yo soy infiel, hermano, a Dios, va a afectar en todas mis relaciones, en todas, desde casa. Si soy infiel en casa, pues mucho más fácil aquí también. Cuando recibimos a Cristo, amados hermanos, porque la Biblia dice que es un don de Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo va a morar en cada uno de nosotros, porque si no va a ser difícil. Y Él nos va a traer la bendición, hermanos, nos va a depositar el amor hacia nuestros hermanos, va a depositar el amor hacia la congregación a donde Dios me permita. ¿Sabes, amado hermano, que tenemos mucho que reflexionar? Que si yo cometo una falta delante de Dios, y esa falta es conocida no solamente en este lugar, sino allá afuera, ¿va a afectar toda la grey? ¿Sabes que va a afectar el testimonio de la grey, de la congregación? Pero a veces no nos ponemos a pensar en eso. Entonces, hermanos, si yo no aprendo, entiendo, hermanos, acerca de la fidelidad, porque dice la palabra de Dios precisamente en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amados hermanos, es un don de Dios que Dios deposita en aquel que de verdad abre su corazón y le permite que Él more en nosotros. La plenitud de estas bendiciones depende de caminar con Dios, porque si no caminamos con Dios, no sé a veces con quién andamos caminando, pero no es con Dios. Porque muchas veces, hermanos, caminamos con el pastor, y si el pastor te falla, te dices, ay, ya no sigo eso. Y empezamos nosotros a andar por otros lugares, por otros caminos. Pero el que nunca te va a fallar es Dios. Pero eso tampoco me da excusa a mí para fallarle al Señor, porque yo puedo ser piedra de tropiezo para otros. Entonces va a depender del caminar con Dios y de entregarnos una entrega total al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículo 1 y 2, acerca de que debemos de ser fieles. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día. Sin la palabra, amados hermanos, si no escudriñamos la palabra, olvídate, estamos vacíos, estamos huecos, porque la palabra es como una espada que transforma. Y también Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica con todos los santos. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie. Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, nos enseñó que, repito, hermanos, en el Antiguo Testamento nos enseñó que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá, está en Habacuc, ¿sí? Y esa verdad, amados hermanos, es mencionada, ampliada e interpretada 3 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, ¿en quién está tu confianza? ¿En quién ha puesto tu mirada? ¿A quién sigues? ¿A quién seguimos? Y sabes, hermano, que dice, como dice, el justo por su fe vivirá, y conseguimos esa fe, hermanos, y la fidelidad por gracia y misericordia de Dios, solamente por eso. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Y como el tema, amados hermanos, que decíamos al principio,
Dios, hermanos, es fiel a sus hijos. Escúchame bien, Dios es fiel a sus hijos. A veces decimos, hermano, póngase a orar por mí porque me está pasando esto, el otro. Sí, pero ¿a causa de qué te está pasando esto, el otro? Y muchas veces hay cosas que nos suceden porque somos infieles a Dios. Y como Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, pues olvídate. Él es fiel a sus hijos. Dios es fiel a sus hijos. Y por su gracia, amados hermanos, podríamos anhelar y desear escuchar esas palabras que decíamos del tema. Bien, buen siervo y fiel. Pero eso solamente, amados hermanos, va a ser por esa constante, por esa estabilidad espiritual que tengamos cada uno de nosotros. Por tener bien en claro cuál es mi meta. Por tener bien en claro que si el Señor me añadió a esta iglesia es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para ser piedra de tropiezo. Yo puedo ser piedra de tropiezo si soy un faltista. Yo puedo ser piedra de tropiezo si de todo pongo pretextos y excusas. Quizá no somos los más perfectos, tenemos fallas, pero créeme, amados hermanos, que nunca lo hacemos o nunca hacemos algo con la intención de lastimar o de dañar a alguien. Siempre, amados hermanos, con la intención de que la iglesia sea edificada para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos somos siervos buenos y fieles? Bueno, solamente es Dios. Pues aquí dice, bien, buen siervo. Amén.